Le invito a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, el libro de los Romanos, capítulo 3. Versículo 23. Dice así la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a volverlo a leer. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Oremos. Señor, Padre Santo, invocamos tu santísimo nombre, ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Señor, gracias te damos por este momento que tenemos de abrir tu palabra y predicar el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, este mensaje de salvación, que es, Señor, predicado por el mundo entero, porque tu compasión y tu corazón amoroso, Señor, en tu pensamiento bueno y agradable para los hijos de los hombres, no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor, pedimos que tu Espíritu, Señor, hable, que tu palabra, Señor, que es el agua viva que tú has dejado aquí, Señor, penetre en el corazón de nuestros amigos y que se entienda, Señor, de una manera sencilla el evangelio, la buena noticia, para que nuestros amigos entiendan el plan de salvación. Señor, gracias te damos. Te agradecemos por este instante y bendice, Señor, los corazones que escucharán y que recibirán esta palabra. En Cristo Jesús. Amén. Estimado amigo, usted, así como yo, lo tuve un día la oportunidad de escuchar el mensaje de la gloriosa palabra del Señor y el mensaje del Evangelio. Usted es testigo hoy acerca de un buen mensaje que es dado de parte de Dios hacia los hijos de los hombres, hacia la humanidad. Este mensaje es un mensaje de advertencia. Este mensaje es un mensaje de la realidad que vive cada ser humano que camina sobre la faz de la tierra. Pero también es un mensaje definitivo. No hay, después de este mensaje, no hay esperanza. Porque la salvación es grande, porque el mensaje del Evangelio es una buena noticia para los hijos de los hombres. Pero antes de la buena noticia, usted necesita, y yo necesito saber la realidad que nos cubre a todos bajo esta tierra. La realidad y la sentencia ha sido dada del cielo. Y esta sentencia que ha sido dada de los cielos, ha sido dada por el juez de toda la tierra, el juez del universo, el juez del cielo, el creador de los cielos y de la tierra. El único ser eterno que ha existido por los siglos y que existirá por los siglos. Desde la eternidad hasta la eternidad, su reino y su dominio, su perfección es infinito. Ese ser lo llamamos Dios, Jehová Dios de los ejércitos. Esa sentencia sale de la misma boca del Señor. Dice el capítulo 3, versículo 23 de su palabra santa: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí no deja a nadie fuera. Aquí no deja a ninguno de nosotros fuera. Dice aquí la palabra del Señor que delante de su presencia, delante de este ser al cual nadie se le puede esconder, no hay lugar donde nosotros nos podamos esconder de Dios. La muerte no nos puede esconder de Él.
Ningún lugar en la tierra nos puede esconder de Él, pero Dios da esta sentencia. Dice que todos estamos destituidos de su gloria eterna. Y esa es una realidad para todo ser humano que camina bajo este globo terráqueo. ¿Sabía que hoy en día muchas personas caminan desconociendo esto? ¿O sabiéndolo, no tomando mucha importancia a esto? Hay cosas a las cuales usted y yo tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, si a usted se le ha decretado un estado de salud muy difícil con su corazón y usted tiene que tomar una medicina a determinada hora, usted sabe que no puede ser descuidado. Su corazón es la máquina que mueve la sangre hacia todas las partes de su cuerpo. Usted no puede evitar o tomar esta advertencia de que tome la medicina a estas y a estas horas. Y antes de que se le acabe, vaya a la farmacia y vaya a traer más. Usted sabe que con ciertas cosas delicadas usted no puede ser descuidado. Pero la mayoría de personas andan caminando sobre esta tierra con esta sentencia sobre sus cabezas. Y usted las ve, y quizás usted puede ser una de esas personas, caminando tranquilos, levantándose, haciendo sus planes ambiciosos, planes de mejora, y no siendo conscientes que tienen esta sentencia bajo sus cabezas. Hay personas que tienen sentencia de muerte, pero no lo saben, sino hasta que van ante un médico, o si no, hasta que caen muertos inmediatamente aquí. Y dice, una vez que le hacen el análisis, ¿por qué se murió? ¿O por qué apareció muerto en su apartamento o en su casa? Le hacen una autopsia para ver si alguien le hizo daño o lo mató. Y dice, no, tenía una falla en el corazón y no se dio cuenta. Nunca quiso ir a un médico. No son conscientes de su estado crítico. Algunas enfermedades en el cuerpo humano son silenciosas y matan fulminantemente. No se da cuenta, silenciosas. Pero esta enfermedad que tiene el ser humano no es silenciosa, es una realidad. Y usted lo puede notar, toda enfermedad tiene sus síntomas. Si tiene una falla en el corazón, dice, si le duele su mano izquierda y si ese dolor persiste, pues significa que debería visitar a su cardiólogo. ¿Cuál es la enfermedad de esta que le ha destituido al ser humano de la gloria de Dios, de permanecer en un gozo continuo, de tener una comunicación fluida con su Creador, de amigos, de hermanos, de familia? ¿Cuál es el síntoma que tiene una persona destituida de la gloria de Dios? Pues aquí la palabra del Señor lo revela. Versículo 10, no nos vayamos de ahí. Capítulo 3, versículo 10, dice los síntomas de una persona que ha sido destituida de la gloria de Dios y que tiene una enfermedad terminal y terrible, porque esta enfermedad no solamente le lleva a la tumba, a un cementerio, sino que le lleva a estar alejado de la presencia de Dios por la eternidad. El Señor dice en su palabra que estos son los síntomas. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. Uno de los primeros síntomas que usted se va a dar cuenta que está lejos de la presencia del Señor es que usted no entiende las cosas espirituales. No sabe de qué están hablando. ¿Será una fantasía más? Así como los libros que me dan en la escuela y leo cuentos y leyendas. ¿Será una de las películas más que veo en la televisión? ¿O una de las novelas de fantasía que veo en la televisión o he leído?
Cuando una persona que está lejos de la presencia del Señor escucha la palabra de Dios, no le entiende. No le entiende. Muchas veces le parece locura. Ya vienen estos con sus cuentos. Lo voy a escuchar con atención, pero está dentro de su corazón, del corazón de la persona que está lejos de la presencia del Señor, la incredulidad. Y uno de los primeros síntomas es que no hay quien entienda. Qué feo, ¿verdad? Que usted ande por un sitio y usted no lo conozca y no sepa dónde dirigirse. O que a usted le muestren y que le digan y que le den este libro y que el libro esté escrito en chino o en griego. Y usted dice, yo no sé hacer eso. Y no tiene ninguna herramienta como ser un traductor de teléfono que diga y que le verifique la traducción. Pero la persona no entiende qué es lo que está pasando. No entiende por qué está aquí, de dónde vino y a dónde va a ir. Ese es uno de los síntomas más terribles. Yo no sé, pero una persona cuando no entiende por qué está aquí, esta persona se confunde toda. Y hay otro síntoma, dice el versículo 11, no hay quien busque a Dios. ¿Y usted cómo va a buscar al Señor si no entiende cómo encontrar al Señor? Todos los seres humanos buscan lo suyo propio, su propio beneficio, su propio placer, sus propias cosas. No están pensando muchas veces en los demás. Es más, ellos piensan que piensan en ellos, pero no están pensando en ellos. Si usted pensara en usted y en su bienestar, pondría atención a la voz de la persona que lo hizo en el vientre de su madre, que permitió que el don de la vida estuviera en usted, que cada vez que usted se acuesta, usted no sabe si va a despertar y usted despierta y esa persona, ese ser maravilloso, le da el don de la vida. Dice el Señor que uno de los síntomas más es que usted no quiere buscar a Dios. Y lógicamente, aunque usted entienda un poco que tiene necesidad de buscar a Dios, no lo busca porque su estilo de vida y las cosas que a usted le gustan normalmente no van conforme a lo que a Dios le gusta. Entonces, ¿por qué voy a estar cerca de una persona que me va a estar impidiendo las cosas que a mí me gustan? Entonces, el estilo de vida de toda persona pecadora es estar lejos de Dios y no buscar a Dios. Hay otro síntoma. Versículo 12. Todos se desviaron. Usted ha visto una persona, está hablando de la idea de un desvío, de una pérdida. Es como cuando usted se pierde. Usted intenta encontrar el camino correcto, pero de repente se encuentra que está perdido, no llega a ningún lado. Dice el Señor que aquí no solamente una persona en el planeta Tierra se perdió, sino que todos están perdidos. Todos. Y por lo cual, dice el Señor, a unas se hicieron inútiles. Qué feo que le digan esa palabra a uno, ¿verdad? El Señor está hablando acerca de la condición y el diagnóstico de esta enfermedad y uno se vuelve inútil. Inútil para hacer las cosas buenas, inútil para vivir una vida plena, una vida gozosa, una vida con sentido. Y es lógico, si Dios ha hecho todas estas cosas, las ha hecho para su gloria. Y cuando usted y yo estamos lejos de la gloria del Señor, nuestra vida, su vida y la mía no tiene sentido. Y nos volvemos inútiles. Es como que usted tenga un lingote de oro y esté en medio de alta mar. ¿Qué le sería más útil a usted en alta mar? ¿Un pedazo de oro que pesa más o menos 1 kilo o una balsa? Un barquito con remos o con motorcito. Daría su lingote de oro por ese barco, se lo aseguro. O llegaría a una negociación. Pero si le tocara entre su vida y ese lingote de oro, usted escogería el barco. Es inútil algo que crea usted que es valioso si no le sirve para nada. Es por eso
que una vida alejada de la presencia y la gloria de Dios no sirve para nada. Es por eso que hay jóvenes y hay seres humanos que gastan y hacen que los países gasten millones en antidepresivos. Su vida no le encuentran sentido, no sirve para nada, dicen ellos. Y algunos sí lo consiguen y se pegan un tiro o se cuelgan en una soga o toman veneno porque su vida no tiene ningún sentido. Tratando de encontrar su sentido en las posesiones, en relaciones con personas, tratando de encontrar su sentido en superación personal y obtención de títulos y obtención de cosas como empresas o posesiones, pierden su vida. El Señor dice, se han vuelto inútiles. Es triste. Continúa el versículo 12, dice, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. El Señor se sorprende porque al revisar el corazón de cada uno de nosotros, al hacerle un examen de conciencia a cada uno de nosotros, dice, no hay ni siquiera uno. Ni aquel que dice que ha cumplido la ley moralmente se salva de esto. El Señor ha hecho un test, un examen a cada uno de los seres humanos que ha vivido y está viviendo aquí y dice, no hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Siempre cuando hacen algo tienen una segunda intención y siempre en su corazón de continuo es hacer el mal. Se levantan cada mañana pensando en cómo se van a aprovechar del otro. Lógicamente porque no tenemos dirección. El Señor es mucho más directo y dice en el versículo 13, sepulcro abierto es su garganta. A ver, la garganta de nosotros algunas veces cuando canta salen cosas melodiosas, pero cuando usted se acerca a una persona, pues muchas veces dice, tiene aliento fuerte. Muchas veces usted ha aguantado hambre o no se ha hecho una higiene bucal correcta. O tiene un problema de salud en su estómago. Y eso sale a relucir ciertos olores que no son agradables. O cuando dice, tiene un buen aliento usted. ¡Wow! ¡Qué bueno! Pero aquí está diciendo el Señor, un sepulcro abierto es su garganta. ¿Usted ha visto cuando se sepultan ciertas cosas y usted las destapa? Es un hedor y un olor terrible. Dice el Señor que cada palabra muchas veces que sale de nuestra boca es apestosa delante de sus ojos. Y aquí no está hablando de solamente una persona, está hablando de todos. Esa es la condición de una persona que está destituida de la presencia de la gloria de Dios. Usted no puede encontrar algo bueno. Es como que si fuere a un sitio donde todo está envenenado y todo lo que coma usted le va a producir mal. Este mundo y su corazón y su conciencia, el pecado ha entrado hasta en las fibras más profundas del ser humano y ha contaminado todo de tal manera que lo que hablamos siempre está lleno de malicia. El Señor lo compara así. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Hermanos, amigo, ¿ha conocido usted una persona que nunca ha mentido? Y si usted dice que nunca ha mentido, usted es el primer mentiroso y yo también. El Señor dice, con su lengua engañan. Piensan que van a hacer el bien, pero engañan. Y por lo cual, dice la siguiente frase, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Siempre nuestras palabras, y muchas veces es porque como usted está envenenado por el pecado, y yo también, siempre nuestras palabras, cuando nos referimos a otras personas, muchas veces, aún las personas que amamos, muchas veces están con palabras envenenadas que hacen daño. A eso se está refiriendo el Señor.
nos hemos vuelto inútiles para hacer el bien. Ese es el diagnóstico de una persona que está alejada de la presencia del Señor por el pecado. Continúa el versículo 14, su boca está llena de maldición y de amargura. Bueno, usted puede decir, y yo también, yo no soy amargado. Yo no soy amargado. Pero otra cosa es la que dice el Señor y su conciencia y la mía. Algunas veces usted podría sorprenderse de las reacciones que tiene cuando alguien lo enoja o la enoja. ¿Cómo le salen hasta serpientes cuando usted habla y se expresa de ciertas personas? El Señor está diciendo que usted y yo hacemos esas cosas porque somos así. Alguien no las puso ahí. Somos así. La verdadera naturaleza de un hombre alejado de la presencia del Señor es ser maligno. Versículo 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Usted podría decir, yo nunca he matado a nadie. Pero usted podría ver el mundo entero como inclusive oficializa y crea leyes para matar sangre inocente. No se vaya muy lejos. Cada uno de los estados de Estados Unidos ha aprobado una ley que es legal el aborto, inclusive da siempre dinero para que muchachas o mujeres aborten y doctores puedan tener la licencia por la ley y encima, no de gratis, se les pague para asesinar bebés inocentes dentro del vientre de su madre. Algunos de ellos con prácticas horrendas, y es por eso el Señor dice, no lo pueden evitar. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Y algunos gobiernos y naciones en la historia del mundo ven que la única manera de avanzar es creando guerras para asesinar y hacer genocidios, para afianzar su poder en la tierra. Es por eso que el Señor dice, sus manos se apresuran para derramar sangre. Y la conclusión es que uno de los diagnósticos es como una conclusión, versículo 16, quebranto y desventura hay en sus caminos. El resultado de actuar como actuamos, destituidos de la gloria de Dios, es quebranto y desventura. Vamos a hallar muchas lágrimas al final de nuestros días, o hemos encontrado lágrimas como consecuencia de nuestras acciones. Vamos a encontrarnos solos o vamos a quedarnos solos por nuestras actitudes y nuestras acciones, de las cuales cada una de ellas somos responsables. Hoy en día, inclusive hemos querido hacer responsables a otros por nuestros pecados. Una mujer que estaba presa, uno de los psicólogos le dijo lo siguiente, es que usted actuó así por esto, esto y esto. Y ella escribe una carta muy complacida, muy tranquila, diciendo, ahora me doy cuenta que asesiné a mis 6 anteriores prometidos porque mi mamá cuando yo estaba pequeña escondió mi muñeca preferida dentro de un baúl y nunca la encontré. Y ahora mi mamá es responsable por esa frustración. Por eso yo no podía permitir que mis prometidos me dijeran algo con lo cual yo no estaba de acuerdo y los mataba. Siempre buscamos una manera de justificar, pero hay quebranto y desventura en los caminos de un pecador, de alguien que está destituido de la gloria de Dios. Ahora, usted voltea a la persona que está a la par suya. Tú eres así y yo no. No, aquí dice el Señor, todos son responsables de esto. Cada uno lleva su peso personal y tiene esta sentencia sobre su cabeza.
Versículo 17, la conclusión es, y no conocieron camino de paz. ¿Sabe qué es la paz? Es la tranquilidad, la confianza de saber que estamos bien y que vamos a estar bien. No hay paz para el impío, dice la palabra del Señor. No hay paz, porque aunque usted se escape o yo nos escapemos de la responsabilidad de nuestras acciones, un día vamos a tener que rendir cuentas y lo sabemos. Hay un Dios creador de los cielos y de la tierra al cual usted le va a tener que dar cuenta y yo también. Y ese día, esa sentencia, jamás usted y yo la vamos a librar. Usted lo sabe. Pues todo hombre y mujer que nace aquí en esta tierra, un día cierra sus ojos aquí y es llevado al sepulcro y no vuelve a salir de allá. Y el Señor dice en el versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Saben qué es eso? Yo recuerdo que cuando estaba mi papá o mi mamá allí en casa, pues nos controlábamos, aunque éramos inquietos, éramos 4. 2 hembras y 2 varones. Pero cuando ellos no estaban, los muebles volaban por los aires y habían adornos que se quebraban. Pero cuando venía o estaba allí los dos, todo tenía que estar en orden y temblábamos. Porque estaba la presencia de mis padres allí. Pero en realidad no había temor delante de nuestros ojos conforme a nuestros padres. Al igual así el ser humano trata de esconderse de Dios, pero no sabe que Dios está en todo lugar, en todo momento y en toda hora. Pero delante de nosotros, delante de nuestros ojos, nos podemos esconder de Dios. Dice el Señor, no es así. Yo lo veo todo. Y yo lo que veo es que no hay temor mío delante de los ojos de los seres humanos. Por lo cual el Señor da una sentencia en el 23, por cuanto todos pecaron. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Estimado amigo, usted y yo debemos entender esta condición. Es terrible. Si usted vislumbra esta verdad, usted ya llegó al primer paso de entendimiento. Porque ¿sabe qué? Todos los seres humanos, los 8,000 millones de personas que caminan sobre esta faz de la tierra, la mayoría de ellos andan con una cortina oscura y no saben qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar. Pero el único glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el que abre los ojos del ser humano. Y ruego al Señor que abra sus ojos hoy. Que la necesidad que usted tiene delante de Dios de un Salvador es imperante. Que nada de lo que usted haga va a ser bueno delante de Dios. Y que un día el Señor le va a juzgar por sus actos. No hay hombre o mujer sobre la faz de la tierra que no le rinda y no le vaya a rendir cuentas a Dios. Quiera o no, lo niegue o no a Dios, delante de Dios estará todo hombre y mujer que ha vivido sobre la faz de la tierra. Y Él no tiene limitación de tiempo. En la eternidad no existe el tiempo, así que tendrá todo el tiempo disponible para rendirle cuentas al Señor por sus actos. Pero el Señor, sabiendo esto, que no tenemos esperanza, que nos hemos vuelto inútiles para hacer el bien, porque el pecado está hasta en lo más profundo de nuestro ser. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver personas que de repente tienen un cáncer, pero el cáncer lo tienen controlado, pero de repente tratan ese problema, pero cuando le vuelven a hacer el examen, esa persona tiene todo el cáncer regado por todo el cuerpo y dice el médico, prepare su casa, ya no hay esperanza. Esta es la condición que el Señor declara aquí de cada uno de nosotros, de los que caminamos sobre la faz de la tierra. Está hablando aquí el Señor no de religiones, no está hablando de musulmanes, no está hablando de cristianos ni de mormones, está hablando de toda la raza humana.
todos hemos pecado. Y es una condición desesperada. Pero el capítulo 6, siempre de este libro de Romanos, versículo 23, dice que la sentencia por haber pecado, por haber nacido siendo pecadores, y porque una vez tengamos ya el razonamiento, y nosotros, ¿usted le ha pasado que usted cuando fue niño, usted quería hacer el bien, pero de repente hizo cosas malas? Y dice, pero yo no sé por qué. Es porque es malo. Usted puede domesticar una serpiente, hacer que haga piruetas, pero al final la serpiente le va a morder la mano. ¿Por qué es serpiente? Usted puede domesticar a un hombre, puede llevarlo a la mejor universidad del mundo, pero al final siempre va a ser un pecador, porque es un pecador, no importa lo educado o lo ignorante que sea. Usted y yo somos pecadores. El Señor, sabiendo esto, que no hay obra en el mundo que nosotros podamos hacer, dice que hay una esperanza. Capítulo 6, versículo 23. Dice el Señor que la paga para un pecador y que es pecador practicante o que hace cosas malas, y eso nos incluye a todos, es esta: porque la paga del pecado es muerte. ¿Sabe? No hay nada más terrible que una persona muerta. ¿Le ha tocado a usted? ¿Le ha tocado ver a una persona muerta? Las primeras 24 horas no hay tanto problema. En una de las naciones, en la época del Imperio Romano, tenían un castigo. Este castigo era que para la persona que mataba a otro, y esa persona era culpable, o sea, no lo hacía en defensa propia, sino que lo mataba porque quería matarlo, le había robado o quería quedarse con algo de esa persona. Si encontraban que la persona era culpable, entonces lo que hacían que era que el cuerpo de la persona muerta se lo amarraban en la parte de atrás a la persona asesina, se lo amarraban de tal manera y le ponían cadenas y seguro, que esa persona tenía que andar con ese muerto día y noche. El muerto, pasaban días, y normalmente solo duraban de 10 a 15 días estas personas, porque el muerto se podría, los gusanos podrían la carne de la persona viva, y el muerto, su muerto lo mataba. No había peor forma de ejecución que esa. Y esta prácticamente es la sentencia de todo ser humano. El pecado nos mata. Nos mata. No hay peor forma de muerte que no solamente que nos lleva a la tumba, nos lleva alejados de la presencia del Señor para siempre. Todo lo que es bueno, honesto, que trae felicidad a la persona, todo eso se va para siempre. El pecado no solamente causa la separación, causa el olvido, en una tortura eterna. El Señor a ese tipo de muerte se está refiriendo, alejado de la presencia del Señor, en un lugar preparado para el castigo eternamente. Y esa es la sentencia de una persona que ha nacido con la enfermedad del pecado. Dice, la paga del pecado es muerte. Su salario, el mío, el pecado paga con la muerte. Pero el Señor da una luz de esperanza allí. Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué significa dádiva? Es cuando a usted le dan una dádiva, es un regalo. Es un regalo, usted y yo no lo podemos comprar. Si usted y yo podemos comprar un regalo, ya no sería un regalo, sino sería una compra, una transacción. El Señor dice aquí en su palabra, la sentencia de toda persona que nace sobre la faz de esta tierra es la muerte. Muerte eterna. No puede estar en mi presencia. El versículo 23 del capítulo 3 dice, destituido de la gloria de Dios. Destituido, despedido. No puede estar enfrente de la presencia del Señor para siempre.
Pero aquí da un regalo el Señor, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Es vida eterna. ¿Y qué es esa dádiva? ¿Qué fue lo que hizo Dios en Cristo Jesús? ¿Usted recuerda todos los pecados que ha cometido desde que estaba chiquito? Yo recuerdo mi primer pecado. Siempre digo que yo recuerdo mi primer pecado. Recuerdo la primera cosa que yo hice mal. Y sabía que estaba mal y me puse nervioso en ese momento. Era un niño pequeño, pero sabía que lo estaba haciendo algo malo. Era consciente, ya razonaba. Pero Dios dice que nos da un regalo. En Cristo Jesús. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Cristo Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Dios se hizo carne. El Hijo de Dios vino y descendió a la tierra. Siempre hoy está la filosofía que dice que hay que llevar al hombre al cielo. Y que el hombre tiene que ser mejor para ir al cielo. Pero Dios dice lo diferente, que alguien del cielo tiene que venir para llevarnos al cielo. Y Jesucristo eso fue lo que hizo. Descendió de los cielos, tomó forma de hombre, vivió la vida que usted y yo jamás podríamos vivir. Él nunca pecó, nunca cometió un pecado. Siempre fue útil. Nosotros siempre hemos sido inútiles en nuestra vida, sin Dios. Nunca envenenó a las personas. De sus labios salieron palabras de amor y de esperanza. Nunca derramó sangre inocente. Él siempre a los muertos los resucitó. Habló sobre el amor y proveyó alimento para miles. El Señor Jesucristo es la dádiva de Dios para la humanidad. Es el regalo eterno que calla la boca de aquellas personas que dicen que Dios no nos ama, que Dios ¿por qué permite las guerras? La prueba fehaciente del amor de Dios para la humanidad es la cruz de Cristo. Jesucristo vino y vivió la vida que usted y yo no pudimos vivir y se la presentó al Padre. Y días antes de presentarse en la cruz para morir por nosotros, el Padre dijo: he aquí a mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Significa, Él vivió una vida perfecta como ser humano. El Señor puso un sustituto para que nosotros no tuviésemos que pagar. Todos y cada uno de nosotros hemos tenido la oportunidad de ser buenos, pero no hemos podido ser buenos. Jesucristo sí pudo. Pero aún así era necesario que un inocente pagara por el precio de nuestro pecado. Y Jesucristo fue llevado a la cruz. Y el regalo de Dios no solamente se dio con que Él quería saber la vida que nosotros vivíamos aquí, la vivió. El regalo de Dios llegó más allá. Fue a la cruz y agarró todos sus pecados y los míos y los depositó en Cristo. Así que Jesucristo cargó el precio y el cargo de todo el pecado de la humanidad. Pero resulta que esto tiene que terminar en algo. En que si usted pone su fe en Cristo, sus pecados son perdonados. En que si usted decide rechazar a Cristo, entonces sus pecados van a caer sobre usted. Porque Dios no va a tener a nadie que no quiera estar allá en los cielos. Dios es un caballero, jamás va a obligarle a hacer algo a usted. Es por eso que usted siempre se ha salido con las suyas en sus pecados. Porque Dios respeta a cada persona. Pero un día el Señor le va a llamar a cuentas. Pero la obra de Cristo y el regalo de Dios no termina en la cruz. Jesucristo muere y el Padre deposita toda su ira contra el pecado en su Hijo. Era el único ser y es el único ser que puede resistir el castigo de Dios. Y lo resistió. Él murió y fue depositado en la tumba. ¿Y sabe qué pasa?
al tercer día resucita de entre los muertos. El justo de entre los justos resucita de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Y el Señor, en el capítulo 4 de Hechos, versículo 12, dice: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo. Es por eso, porque el evangelio que se predica es del arrepentimiento. Usted debe ser consciente de la carga de su pecado. Debe ser consciente que solo Cristo, viniendo a los pies de Cristo y pidiendo el perdón de sus pecados, es la única manera en que Dios perdona sus pecados y los míos. Estimado amigo, este es el evangelio. El evangelio no esconde su vida, no tapa su pecado. El evangelio descubre lo que en realidad es usted y yo. Pero también le muestra un camino lleno de gloria. Esa gloria por medio de esa persona bendita de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo resucita. El Señor, en el capítulo 14, de versículo 6 de Juan, dice estas palabras. Capítulo 14, versículo 6. Es por eso que el Señor le da la autoridad a su Hijo de decir estas palabras. 14:6 de Juan dice así la palabra del Señor. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estimado amigo, esto descarta a todos los demás que las religiones dicen. El evangelio no es una religión, es un mensaje de Dios directo para el ser humano. Tú eres pecador, Jesucristo, mi Hijo, ya pagó el precio por tu pecado. Él es el único camino. El Señor dice que está establecido para el hombre, Hebreos 9:27, que muera una sola vez y después de esto el juicio. Usted y yo vamos a morir. El Señor dice que aquel que pone en Cristo sus pecados y se arrepiente de sus pecados, usted no va a ir a un juicio, va a entrar directamente al cielo como hijo de Dios. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es el único que da la potestad de ser hecho un hijo de Dios, es Jesucristo. Si usted pone sus pecados a los pies del Señor Jesucristo, usted entrará al cielo como hijo de Dios. Ya no hay más juicio para usted, porque todos sus pecados fueron puestos en la cruz y fueron castigados en Cristo mediante el derramamiento de su sangre preciosa. Pero si usted no pone a los pies de Cristo sus pecados, usted va a responder por sus pecados. ¿Entiende esto? Eso es lo terrible. En el libro de Apocalipsis dice que un juez se va a sentar en un gran trono blanco. Y aquellos muertos, aquellos que estén muertos, que hayan vivido en esta tierra y que no hayan puesto sus pecados a los pies de Cristo, se levantarán y irán, dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños. Esto está hablando de personas que fueron muy importantes aquí, inclusive que se le hay todavía estatuas de ellas o historias grandes de ellos y pequeños, personas que usted ni conoció. Dice, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Hay un recordatorio de cada uno de sus pecados y los míos. Y dice que el juez se sentó a juzgar, y aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego para siempre. Solamente puede ser inscrito en el libro de la vida aquel que cree en Cristo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, pero que vienen arrepentidos a los pies de Cristo. Usted, amigo mío, debe entender esto. Es por eso que la palabra del Señor es la única que abre los ojos del ser humano. Y el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo está hablando a su corazón, usted puede venir a los pies de Cristo y entregar sus pecados a los pies del Señor y arrepentido diciéndole, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hay un hombre que preguntó, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y le dijeron los apóstoles, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Estimado amigo, este evangelio es para usted, esta noticia es para usted. Es fuerte, es fulminante, pero también es bendita.
¿Y quién de aquí quiere entregar su vida a Cristo? Es la pregunta que se ha hecho a los hombres y mujeres a través de las edades. ¿Quién quiere entregar su vida al Señor? Usted puede decirle no, o usted puede decir no estoy listo. Esa es otra manera elegante de decir no. Pero el Señor dice, ¿quién le garantiza a usted que va a estar vivo más adelante? Hoy es el día de salvación, hoy es el día de salud. Usted tiene muchos planes, estimado amigo, pero todos sus planes están allí, en el capítulo 3, versículo 10. Todos son así y van a terminar en quebranto y desventura. Todos. Pero la palabra del Señor dice que es agradable al Señor la muerte de sus santos. ¿Por qué? Porque cuando usted cierra como hijo de Dios los ojos aquí, los abre en el cielo. Y no hay más condenación y algo más. Usted se libera de esa enfermedad llamada pecado. Se libera completamente. Se libera completamente. Oremos. Señor, gracias te damos. Porque entendemos, Señor, que tu palabra es bendita y está viva, Señor. Está viva porque nos habla nuestros corazones que están muchas veces endurecidos. Señor, bendice la vida de nuestros amigos y gracias, Señor, porque les permites escuchar tu evangelio. Señor, nunca obligas a nadie a venir a ti. Presentas tu mensaje, Señor, y dejas que la persona analice su vida y su condición. Gracias, Señor, porque nos respetas tanto, porque tienes tanta consideración y paciencia para con nosotros, los hijos de los hombres. Señor, te agradecemos por el Señor Jesucristo, ese Señor grande, santo y bendito y misericordioso, que un día le veremos sentado como Rey de Reyes y Señor de Señores, y le veremos con nuestros ojos. Dice tu palabra que todo ojo le verá y toda rodilla se doblará delante de su majestad. Señor, permite que nuestros amigos vean esa luz, Señor. Permite que ellos consideren tus caminos. Porque su camino hasta el momento, Señor, sin ti y sin Cristo, es de muerte. Señor, no queremos eso. Al igual que tú no quieres la muerte del que muere. Padre, bendito seas. Gracias, Señor, por tu palabra y por tu evangelio bendito y precioso. En Cristo Jesús. Amén.